Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana que tiene ciertos matices, como hemos dicho. Estamos frente a un matiz muy especial, y es que en estos días la misión de las Naciones Unidas que visitó a Venezuela y que estuvo dirigida por la expresidenta de Chile, Bachelet, cuando da su informe señala que básicamente el problema de Venezuela es un problema ocasionado por el bloqueo de Estados Unidos. Esto nos pone delante de un serio problema que también repercute en Ecuador. Primero, por supuesto, a Donald Trump y todos los amigos de Guaidó y todos los que están ahí. Estamos hablando de Colombia, Ecuador, por supuesto Lenín Moreno, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Bolsonaro, de Piñeros, estamos hablando de el que fue uno de los secretarios de Stroessner, que es el presidente de Paraguay. Estamos hablando de Macri. Eso no les cayó muy bien, pues lo que querían era que dijeran que hubo violación de los derechos humanos. Y por supuesto, aún Deutsche Welle, la televisión alemana, no ha corregido la información en la que señala que el tráiler que cruzaba la frontera con los medicamentos, o que intentaba cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela con los medicamentos, el denominado Puente Simón Bolívar, pues no fue incendiado por la gente de Maduro, fue incendiado por la gente de Guaidó. Ah, que fue un accidente. No, señor. Estaban jugando con fuego y quemaron. Estaban lanzando bombas incendiarias y quemaron. Ellos fueron los que quemaron. Pero, ¿qué significa este informe y qué significa todo lo que está sucediendo en la denominada trama rusa? La trama rusa es el juicio que se le sigue a Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos por su vinculación, se dice que con Putin, para ganar las elecciones de los Estados Unidos. Y se señala que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos, y eso es algo terriblemente malo para el gobierno de los norteamericanos. Pero ¿qué sucede cuando Estados Unidos decide intervenir y poner un presidente que nunca ganó ninguna elección y que se autoproclama presidente a la media hora de autoproclamarse? Ya Estados Unidos había intervenido anteriormente en las elecciones de Rusia cuando Yeltsin era el candidato y tenía la seria posibilidad de perder ante el candidato del Partido Comunista. Yo estuve en ese momento en Rusia. Y George Bush padre financió una campaña mediática impresionante. Y gracias a esa campaña mediática, esa campaña de información, la publicidad, la propaganda, porque Rusia no tenía ni una gota de dinero, Yeltsin fue electo presidente de la nueva Federación de Rusia. Era una intervención directa, y esto se lo señala Putin. Ustedes intervinieron directamente en las elecciones de la Federación de Rusia. Por supuesto, Putin salió favorecido, porque Yeltsin fue el que después lo proyectó a ser el presidente de Rusia. Sin embargo, fue muy claro que Estados Unidos intervino en esas elecciones. Y cuando le dicen, pero Rusia no tenía por qué intervenir en las elecciones de los Estados Unidos, Putin contesta, sí, pues ustedes sí tienen derecho a intervenir en las elecciones de Rusia. Y es más grave porque Estados Unidos, ya lo dijo Donald Trump, ¿por qué nosotros hemos perdido las elecciones en Sudamérica
Si podemos ganarlas fácilmente, solo tenemos que darle plata al partido o al candidato que nos interesa y ganamos. Si es cuestión de dinero nada más. Y nos ahorramos un montón de problemas, un montón de Chávez, un montón de Correas, un montón de Evo Morales que nos incomodan, que nos molestan, que nos desacreditan. Tenemos que intervenir en las elecciones de esos países que son parte de lo que es América para los americanos, es decir, el patio trasero de los Estados Unidos. Sin embargo, al intervenir en las elecciones de Venezuela, abre también el derecho a los venezolanos, en este caso a Maduro, y también a los brasileños, porque el presidente Bolsonaro ganó de manera anormal la presidencia. ¿Cómo ganó? Utilizando la misma empresa que se le acusa que hizo trampa para que Trump fuera presidente, Cambridge Informática, una empresa que robó los datos de Facebook y luego, gracias a esos datos, manipuló la opinión de 50 millones de electores de los Estados Unidos. Lo mismo hizo en las elecciones de Brasil, lo mismo hizo en las elecciones de Macri y lo mismo hizo cuando se hizo las elecciones del sí y el no, la consulta popular en Ecuador. No fue Cambridge International, fue el hombre que está ahora preso en la cárcel, que era el asesor de Donald Trump. Bien, al destapar esta olla, Trump ha destapado la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos puede intervenir en las elecciones de Venezuela, si Estados Unidos puede intervenir en las elecciones de los países latinoamericanos, ¿por qué los países latinoamericanos no podemos intervenir en las elecciones de los Estados Unidos? Estamos ya en la nominación de candidatos para presidente de los Estados Unidos porque las elecciones son el próximo año. CNN ya está presentando a cada uno de los candidatos. Estamos en condiciones ahora de intervenir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Y cómo? Sencillamente, los latinoamericanos podemos invitar a todos los que residen en los Estados Unidos, latinoamericanos también, a que voten en contra de Donald Trump. Y les motivamos y les explicamos el por qué. Y eso no es nada ilegal. Pero además sí podemos también financiar publicidad. Mandamos dinero clandestinamente a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros allegados latinoamericanos. E inclusive los narcotraficantes pueden destinar parte de su dinero del narcotráfico a financiar campañas electorales en los Estados Unidos. No sería la primera vez. La mafia italiana financió la campaña de John F. Kennedy y la campaña de Richard Nixon. La de John F. Kennedy fue evidente, fue tan clara, porque la mafia de Chicago es la que le financia a John F. Kennedy, y le financia a través del padre de John F. Kennedy. El padre de John F. Kennedy se reúne con el capo de la mafia de Chicago. Eso lo dice History Channel en sus programas sobre la mafia de Chicago. Ahí está claramente señalado y mencionado. Es más, se dice que la mafia fue la que le mató a John F. Kennedy, porque hasta en eso hay grandes dudas. Se dice que fueron varias personas las que le mataron, y que fue porque simplemente no hizo nada para proteger sus inversiones en Cuba, donde Lucky Luciano había hecho su fuerte, había hecho su fortaleza, y después lo traiciona Lucky Luciano, obligándolo a salir de Cuba, y el momento que sale de Cuba, pues se facilita el ingreso de Fidel Castro, y de esa manera pierde la mafia su gran bastión, que era Cuba. Entonces ya ha habido intervenciones, ya se ha financiado, y la mafia de Cuba era simplemente gente italiana, gente de Sicilia, la mafia siciliana. Entonces han financiado campañas electorales en Estados Unidos. Ha habido un intervencionismo extranjero, pero en este caso era de la mafia norteamericana que vive en Estados Unidos.
Por supuesto, ahora hay un montón de latinoamericanos, y de esos hay muchos que son de los carteles de la mafia, que están distribuyendo drogas en las calles de los Estados Unidos. Y muy posiblemente, si Estados Unidos tuvo el derecho de intervenir en las elecciones de América Central y de América del Sur, especialmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde tiene sus bases militares, lógicamente, la mafia latinoamericana va a decir, ok, si ellos ponen gobiernos para hostilizarnos, para atraparnos, para perseguirnos, nosotros pongamos gobiernos para que nos ayuden, pues. Financiemos. Si tenemos plata, ¿por qué no? ¿Qué problema tenemos? Tenemos la plata, tenemos la gente, tenemos todo. Entonces están permitiendo que haya una intervención extranjera, en este caso de la mafia, en las elecciones de los Estados Unidos. Que no sería tampoco una gran novedad. El gran problema de las elecciones de los Estados Unidos lo hizo George Bush hijo. ¿Por qué? Porque George Bush hijo quitó el límite del gasto electoral. Y el momento en que quitó el límite del gasto electoral en las elecciones de los Estados Unidos, cualquier transnacional, cualquier compañía a la que le interesaba tener una ley a favor, pues metía plata, ganaba las elecciones y luego conseguía que el presidente y el Congreso hagan lo que ellos quieren. Esto ha sido denunciado muy bien por la asambleísta, por la congresista representante de Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, ¿no? Entonces ya estamos viendo cuál es la situación que se está destapando al intervenir Donald Trump en las elecciones de Venezuela y en el gobierno de Venezuela y en el tratar de imponer un gobierno en Venezuela. Solamente está dando el permiso y permitiendo que mañana los gobiernos latinoamericanos hagan lo mismo. Vamos a imponer un gobierno en Estados Unidos. Si ellos lo hicieron ahora, ¿por qué nosotros no hacemos después? Lo que les hizo Rusia. Ustedes pusieron a Yeltsin. Entonces, ¿qué problema hay que les pongamos ahora a Trump? Esa es la situación que se ha destapado con Donald Trump. Por supuesto, Donald Trump en este momento va a tratar de sostener a como dé lugar a Lenin Moreno, porque sabe que si llega Rafael Correa va a tener una piedra en el zapato peor que Evo Morales y posiblemente peor que Maduro. ¿Por qué? Porque sencillamente Rafael Correa es un individuo que estudió en los Estados Unidos, que sabe la historia de los Estados Unidos, que sabe la conducta de los Estados Unidos y que es mucho, mucho, mucho más preparado que Maduro o que Evo Morales y que sabe muy bien cómo se mueve el mundo y que sabe muy bien y que tiene una oratoria, una credibilidad, ha sido reconocido internacionalmente con muchos doctorados honoris causa, es un tipo de crédito. Compararse Donald Trump con Rafael Correa es comparar a un semianalfabeto con una persona inteligente. Eso no lo va a permitir Donald Trump. Y por eso, señores, tendremos gran dificultad para poder derrocar a Lenin Moreno. Más aún ahora que ha formado con todos los serviles de Donald Trump. Hablamos de Piñeros, hablamos de Bolsonaro, de Macri, de Duque, por supuesto, Duque es un pelele, tenemos que decir de Uribe, y del presidente de Paraguay, la trinca necesaria para sostener, para llevar por delante las campañas contra Cristina Fernández en Argentina, porque le va tan mal a Macri que la mejor opción es Cristina Fernández, pero están buscando la quinta pata al gato. Por supuesto, Lula, que debía haber ganado las elecciones y participaba, y ahora que se está descubriendo que teme, el hombre que le metió a la cárcel primero a Dilma Rousseff, no a la cárcel, sino destituyó a Dilma Rousseff,
y después estuvo implicado en la detención por corrupción de Lula, y resulta que ahora está como causa criminal, van a impedirlo de todas formas. No se diga Lenín Moreno, y aunque sea cierto que tiene lo que tiene en paraísos fiscales, lo van a tratar de sostener a como dé lugar. Muchas gracias.